buenas noches. Estamos aquí en BBG Ministries y traemos otro mensaje desde la palabra de Dios y esperamos que sea de bendición para todos ustedes que nos ven y que nos escuchan. Creo que no es necesario decir que estamos en una necesidad global. Raramente nos hemos encontrado en una situación como esta. La gente está muriendo por todos lados, la muerte, podríamos decir, se acerca a nosotros y alrededor de nosotros. Y quizás ha habido otra ocasión en las últimas décadas cuando hemos necesitado más de Dios, por lo menos en estos tiempos que nos encontramos, así parece, ¿no? La necesidad es inmediata. Así que oramos, Dios, sálvanos, y orar debemos hacer y continuar haciendo, Señor, sálvanos de esta situación, ¿no? Pero frecuentemente cuando aún sabemos qué es lo que debemos de hacer, aún cuando tenemos esa intuición de que debemos de estar haciendo eso, nos encontramos en un torbellino de pánico, de miedo, ansiedad y preocupación que nos impide hacer lo que sabemos que debemos de hacer, y es orar, ¿no? El problema es que Dios está muy lejos y es casi inalcanzable, por lo menos así parece, ¿no? A muchos de nosotros. Y seguramente que muchos de ustedes que posiblemente nos estarán viendo o nos están viendo, que nos verán, piensan de esa manera. Y algunos de ustedes no conocen a Dios, otros tal vez sí, pero pensamos de que hay mucha gente de que, que saben de Dios, están familiarizados con Dios, leen de Dios, conoces el lenguaje religioso y quizás de vez en cuando vas a la iglesia, visitas algún lugar, algún templo o qué sé yo, ¿no? Pero hasta cierto punto Dios todavía está muy lejos de ustedes y ustedes lo saben, se sienten lejos, estamos lejos de Dios, ¿no? Y creo que este es el estado de mucha gente, este es el estado que muchos de nosotros nos encontramos, y que también los que conocemos a Dios nos hemos encontrado y nos acordamos de ese tiempo, ¿no? ¿Quién es Dios? Es Dios, es grande, superior, maravilloso, pero está muy, muy lejos de nosotros. Entonces la pregunta inmediata ahí es, pues, ¿cómo acercarse a un Dios así, ¿no? Creo que la Biblia nos da soluciones, y no menos a esta pregunta que hacemos en este momento, ¿no? El salmista escribe en las siguientes palabras en el Salmo 118, 25, oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Y ese es el título de nuestro mensaje, ¿no? Jehová, sálvanos, oh Dios, sálvanos. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Entonces veamos aquí y solo vamos a hablar, predicar sobre la primera porción. En otra ocasión tendremos que dar la segunda parte, ¿no? Pero si hasta ahora te parecía un misterio cómo acercarte a Dios, ya no debe de ser tanto. La solución es la crisis. La crisis, el problema, esa dificultad que nos llega a la vida sin esperar, es cuando uno está en ese punto débil, cuando uno está en ese punto de morir, cuando estás en tu más grande necesidad, cuando no tienes otro recurso, cuando todo se te acaba o se te ha acabado, tal vez el dinero, tal vez el trabajo, cuando estás indefenso, entonces cuando podemos acercarnos a Dios. Es curioso, pero algunos de nosotros pensamos que tal vez ya sea muy tarde, pero es precisamente en ese momento cuando pensamos que es ya demasiado tarde, cuando pensamos que se nos han acabado las oportunidades, cuando pensamos que ya no hay solución,
Es entonces cuando debemos de clamar a Dios. Es entonces cuando debemos de buscar a Dios. Dios nos puede ayudar en las situaciones más difíciles y más terribles que podamos imaginar. Y frecuentemente es Él, y esto nos va a parecer un poco contradictorio, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a pensar, pero frecuentemente es Él quien nos lleva hasta este punto, pues allí es donde Él nos va a escuchar. Es decir, en la esquina, ¿no? Cuando estamos en la esquina del enemigo es cuando estamos efectivamente en la misericordia de Dios, y podemos acordarnos muchos ejemplos de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, cuando Israel andaba buscando agua por el desierto y ellos clamaban a Dios y se preguntaban ¿por qué nos has traído hasta este punto para que muramos en el desierto y para que seamos comidos por las los animales solo para morir? Entonces ellos se quejaban por la dificultad que ellos enfrentaban, por el problema que ellos estaban teniendo, y estaban llorando a Dios, clamando a Dios, porque estaban a punto de morir, porque no tenían agua, y de repente encontraban un jardín, encontraban unas palmas. En una ocasión encontraron un jardín con 70 palmas y así le sucedía. Entonces, en la esquina del enemigo puede ser esa ocasión cuando no hay salida del problema, y así nos parece a nosotros que no hay salida, que no hay otro lugar donde podamos escapar. Si volteamos a la izquierda hay muerte, si volteamos a la derecha hay muerte, si caminamos, damos un paso adelante, hay muerte, si retrocedemos, pues hay muerte, en todos lados hay muerte, ¿no? Entonces la esquina puede ser cuando tienes un asunto con un juez, y cuántos de nosotros no hemos estado ahí, ¿no? La esquina puede ser esa ocasión cuando estás contra la pared y la muerte, y en otras palabras, como hoy en día vemos por todos lados hay muerte y no hay salida, sin que de alguna u otra manera parezca que vas a salir también en un ataúd, ¿no? Y es tan grave la situación que posiblemente has pensado que sería mejor terminar con todo, acabar con todo, pero sabes que realmente esta no es una opción que debemos de tomar, ¿no? Eso no es una opción que nadie debe de considerar. Entonces, es entonces cuando estamos en la esquina del enemigo, cuando parece que no hay salida y parece que estamos atrapados, es entonces cuando Dios nos puede ayudar, ¿no? Y es aquí donde te una oportunidad para venir ante Dios, para orar con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, y decir: oh Jehová. Y esto es lo que el salmista hace. Si ustedes leen ahí conmigo y lo hemos leído, ¿no? El salmista está diciendo y está clamando a Dios, ¿no? Está como gritándole a Dios: oh Jehová. Entonces venimos a pronunciar, él viene a pronunciar su nombre, ¿no? Y aunque no siempre lo digamos de la misma manera: oh Dios, oh Señor, Dios Todopoderoso. Algunos van a decir Jesús, ¿no? Santo, qué sé yo, muchas diferentes maneras como nos referimos a Dios. Frecuentemente en la Biblia escuchamos esa frase del Todopoderoso, ¿no? Porque tenemos esa presencia y esa imagen de Dios que todo lo puede, y lo llamamos Todopoderoso porque entendemos eso, de que Él es todopoderoso, es decir, que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiere, y sin importar qué es lo que se haya dicho o qué es lo que se haya pronunciado, ¿no? Entonces llamamos a Dios por nombre, ¿no? Y eso es una indicación de que es algo personal, y eso es el caso aquí, ¿no? En este Salmo 118 lo clamamos y pues lloramos a Dios. Nos hincamos y pedimos misericordia a Dios, alzamos nuestro rostro al cielo
y también lo bajamos, y es aquí en esta esquina donde pedimos por misericordia de Dios y pedimos salvación y le decimos a Dios: Dios, sálvanos. Y esto es lo que el salmista está diciendo, ¿no? Salmo 118, 25, oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo llamamos a Él, llamamos a Dios, escúchame, porque estamos en un momento de necesidad, en un momento de urgencia, en un momento de crisis. Estamos en la esquina, por decirlo así, y nos tienen con una pistola allí entre la pared y en la esquina, y no hay salida a nuestra situación. Estamos a punto de ser terminados, estamos a punto de morir, y nos dirigimos a Él con toda seriedad, ¿no? Y tenemos esa seriedad en nosotros porque estamos sufriendo, ¿no? Muchos de nosotros hemos perdido a familiares, muchos de nosotros hemos perdido amigos que se nos han ido, o conocidos, gente que conocíamos y ya no están ahora. Algunos han perdido el trabajo, muchos millones de personas han perdido su trabajo, ¿no? Muchos han perdido el sueño que tuvieron en su vida de tener ese pequeño negocio, y el sueño parece que se ha desvanecido, ¿no? Otros perdieron grandes cantidades de dinero, sus ahorros. Algunos perdieron miles, otros millones, y algunos, vean, no tantos, pero perdieron hasta billones de personas cuando hubo la gran caída de la bolsa de valores, ¿no? Claro que sí. Estamos serios y estamos orando a Dios y estamos clamando a Dios, pidiéndole a Dios que nos salve, ¿no? Y así como el salmista está expresándose: oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, ¿no? Entonces, nunca hemos estado más serios que en este momento, cuando estamos sufriendo, ya sea de soledad, de pánico, de dolor o de tristeza por las cosas que están aconteciendo en el mundo, ¿no? Tantos rumores de esto y de muerte y de más muerte, tantos rumores de guerras por aquí, por Europa y por el Medio Oriente, y países que están desarrollando las potentes armas nucleares, ¿no? Que podrían fácilmente acabar con nosotros, que eso realmente no es recomendable. Entonces estamos en una crisis y se aumentan los problemas, y las crisis internacionales se aumentan, y parece que todo esto pesa sobre nuestras cabezas, y aún más nos causa más angustia y más pánico y más dolor. Entonces venimos a Dios y necesitamos de Dios, ¿no? Hay una necesidad en nosotros porque no hay salida, parece, a nuestro problema, y necesitamos de Él, ¿no? Y por eso es que estamos orando a Dios, como el salmista en el Salmo 118, donde David está orando. Pero veamos un poco más acerca de lo que el Salmo está hablando aquí brevemente, no vamos a ir en detalle, pero brevemente. David pues habla aquí en el Salmo 118, dice muchas cosas, pero entre todas ellas podemos encontrar un poco de gratitud, ¿no? A Dios, su amor, y por su misericordia, entre otras cosas. El versículo 25 es una petición de salvación, pero el Salmo también habla de sufrimiento, ¿no? Habla de sufrimiento. Él había estado en diferentes problemas, en diferentes dificultades, de todo tipo de problemas, ¿no? Y este salmo expresa un poco de la variedad de situaciones que él se había enfrentado, ¿no? Pero Dios, aún teniendo todos esos problemas, le había ayudado a David. Una y otra vez David habla de la fidelidad de Dios. Una y otra vez David habla de la fidelidad de Dios. Y David, podemos ver, tenía confianza en Dios, de que Él le ayudaría en cualquier situación en que él estuviera, ¿no? Él tenía esa confianza de que Dios le iba a responder.
David habla de haber estado rodeado por las naciones, de haber tenido angustia, de haber sido empujado hasta el punto de caerse, de haber estado rodeado por sus enemigos como abejas, y también habla de haber sido reprendido severamente, ¿no? Por el Señor. Y esto también habla de la humildad de David, ¿no? De la humildad de David, y es de que David no siempre hizo lo que era correcto. Muchas veces nosotros estamos donde estamos porque hemos cometido errores, y frecuentemente no es el enemigo, ni es a Dios, ni es otras personas, ni fueron nuestros padres, ni fueron nuestros enemigos. No fueron ellos, fuimos nosotros mismos quien nos metimos en problemas, y ahora necesitamos la ayuda, la mano, la misericordia de Dios. Y como dice David, hay veces que hay que orar: Señor, no me trates de acuerdo a tu justicia, sino que de acuerdo a tu misericordia, porque si me tratas de acuerdo a tu justicia, pues no voy a estar vivo, no voy a estar, no voy a sobrevivir, ¿no? Sino que trátame de acuerdo a tu misericordia. Entonces David expresa esto, ¿no? Entonces todo esto es una indicación de que David había tenido grandes dificultades, había tenido grandes problemas y de diferente índole, pero aún en esos problemas Dios le había ayudado a David. Dios le había respondido a David. Dios, David desarrolló este vínculo con Dios tan personal, tan cercano, tan íntimo, de que él experimentaba las oraciones de él, o sea, experimentaba las respuestas de Dios. Sabía cuando Dios le respondía, sabía cuando era es decir, un castigo de él, sabía cuando era una salvación, sabía cuando Dios le ayudaba, ¿no? Así es que David, podemos decir, confiaba en Dios como su salvación. Y esto es lo que declara el Salmo, ¿no? Pero para que estemos bien en claros lo que David dice, ¿no? Acerca de lo que él está diciendo acerca de la salvación. La salvación aquí no es un concepto, ¿no? No es una idea o una teoría de cómo salir de los problemas. Salvación aquí no es un manual, ¿no? Salvación aquí es una realidad. Y muchos nos preguntamos a qué se refiere con eso de salvación, como que si fuese algún asunto de extrema complejidad, de un punto teológico allí que alguien que debamos debatir, o algo similar, ¿no? Algunos tal vez hablan de Arminio y otros hablan de Calvino, pero y a la vez nos preguntamos ¿qué es eso, no? Y no es un punto teológico, no es una propuesta sobre el asunto, no es un discurso acerca del tema, no, es todo lo contrario, es algo práctico que David había experimentado, ¿no? Y esto se repite una y otra vez en los salmos, ¿no? Acerca de la salvación. Cuando David está hablando de salvación, es algo real en su vida, es algo práctico en su vida, es algo que él ha vivido en su persona, es algo que él tiene la experiencia palpable, lo puede tocar, tiene memoria de eso. Así es que él conoce a Dios, tiene una memoria con Dios en su pasado, como quien dice, yo tengo una memoria con tal vez mi mejor amigo de esto, de lo que hemos hecho, ¿no? Igualmente David tenía una memoria en el pasado de su caminar con Dios, de cómo Dios lo había salvado, ¿no? Así que salvación aquí significa me tiraste un neumático y no me ahogué en el río, ¿no? Salvación aquí significa que me diste la mano y no me caí. Salvación aquí significa que estoy vivo cuando debería de estar
muerto, ¿no? Salvación aquí significa que estuve en depresión, pero ¿sabes qué? Me sacaste de esa depresión, me diste aliento, me sacaste de mi dificultad mental y ahora estoy bien, estoy tranquilo, estoy en paz, estoy bien, ¿no? Entonces aquí esto es lo que significa salvación para David, ¿no? Para decir, es algo práctico que David había experimentado de Dios, ¿no? Pero en todas las dificultades él clamaba a Dios, y eso de clamar frecuentemente nos preguntamos, ¿cómo es que debemos de orar, no? Esta pregunta es mucho más compleja tal vez de lo que parezca, ¿no? Pero nos hacemos esa pregunta y se ha hecho esa pregunta y ustedes se han hecho esa pregunta y reflejan sobre eso y pues está en nuestra mente y está en nuestra realidad, porque en ocasiones no sabemos ni qué decir, ni dónde empezar, ni cómo dirigirnos a Dios, etcétera, etcétera. Pero David en esta ocasión no está clamando a Dios por si en caso Dios tiene tiempo para él. David no está orando a Dios por si en caso él pondrá atención a él. Por ejemplo, tal vez David no está tal vez orándole a Dios, pensando de que él está muy ocupado y le va a poner un poquito de atención a su minúsculo problema, ¿no? En ocasiones nosotros pensamos así, que nuestro problema es tan pequeño que cómo Dios va a poner atención a nosotros, ¿no? Entonces lamentablemente muchos de nosotros oramos de esta manera, oramos preocupándonos cómo es que Dios nos va a responder o cómo no nos va a responder, teniendo en cuenta de que Él es tan grande y tan magnífico, cómo Él va a poner atención a nosotros, ¿no? Cómo es que Él va a fijarse en nosotros con tantas miles y miles de personas que Él tiene que atender, unos 7 billones de personas, y no solamente eso, todas las cosas que hay que hacer en el mundo, en el universo, en el gran universo que parece ser ilimitado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Dios va a poner atención a mí? Entonces, pero David ora con confianza, ¿no? Y eso nos llama la atención. David habla con confianza. David dice, Señor, sálvanos ahora, te ruego. Y él habla con tanta confianza. ¿Por qué? Porque él conoce a Dios. Esto es lo que estamos refiriendo. David ha experimentado a Dios. David ha vivido la salvación de Jehová en su propia carne. Él había estado rodeado de sus enemigos y Dios lo había rescatado. David oraba a Dios y le decía a Dios, dame fuerzas, ayúdame en este problema. ¿Sabes qué? Yo puedo matar a ese gigante. ¿Por qué? Porque he tenido una experiencia similar en el pasado de derrotar a el lobo o al león o al tigre o a este otro animal, y yo sé que Dios, si Dios me dio eso en el pasado, me va a dar este gigante. Y David, por eso es que era tenía esa relación tan íntima con Dios, ¿no? Porque él tenía una experiencia. La salvación para David no era algo ficticio, no era algo teológico o un punto filosófico o un asunto escondido que tenía que ser revelado por diferentes personas. No era un conocimiento oscuro, nada de eso. Todo lo contrario, él tenía una experiencia palpable con Dios acerca de la salvación, ¿no? Entonces, por eso es que David oraba con confianza, ¿no? Por eso es que David oraba con confianza. Lamentablemente, Dios permite que dificultades vengan a nuestras vidas, y las dificultades pueden afectar. Las dificultades, los problemas, las crisis pueden empañar nuestra vista del futuro, de lo que viene y de lo que
Dios puede hacer en nuestra vida para resolver nuestros problemas, para darnos una solución, para sacarnos de la crisis donde nos encontramos o de la pérdida que hemos sufrido. Algunos de nosotros pensamos que no puede haber nada más después de la pérdida que hemos sufrido o que estamos experimentando. Pensamos que ya no hay nada más después de eso, pero David nos muestra él nos muestra una actitud muy diferente. Él dice y él ora: oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Entonces oremos a Dios de esta manera y confiemos en Dios y conozcamos una cosa, que lo que importa aquí y lo que David está diciendo es la relación que él tenía con Dios, ¿no? La relación que él tenía con Dios era palpable. Y me pregunto yo, amigo, amiga, si tú estás escuchando esta palabra de Dios y tal vez te has sentido un poco lejano de Dios o lejana de Dios, preguntando si hay esperanza, si hay salida de esta situación. Y la palabra de Dios en esta noche está diciendo: ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer es creer que Dios te puede ayudar, creer que Él te puede dar la mano, confiar en Él y pedirle, y ser sincero y venir a Él y pedirle: Señor, sálvame, Señor, sálvame, porque eso es lo único que tienes que hacer. O decirle: Señor, sálvanos ahora de esta dificultad, a mi familia, a mí, a mis amigos, a mis compañeros. Señor, sálvanos ahora, no mañana, sino ahora, sálvanos. Y Él va a contestar nuestras oraciones, pero oremos y oremos con confianza, porque Él puede hacer esto y mucho más. Pero Dios necesita escuchar de nosotros que estamos clamando a Él, que estamos viniendo a Él con seriedad, con firmeza, y necesitamos su ayuda. Es en la crisis cuando Dios tiene misericordia de nosotros. Es en la crisis cuando Dios nos ayuda y responde a nuestro llanto, a nuestro clamor de salvación. Es en la crisis cuando debemos de clamar a Él y pedirle: oh Dios, sálvanos ahora, te rogamos. Gracias a Dios. Si tú puedes orar esta pequeña frase y decirla con tu corazón: Señor, sálvame. La palabra de Dios dice que Él te salvará y ya no irás al infierno, dice la palabra de Dios, sino que su nombre estará escrito en el libro de la vida, y Él escribirá tu nombre ahí. Así es que si quieres hacer esa simple oración, esa simple expresión de petición de ayuda, de misericordia a Dios en este momento, puedes hacerla y confiar en que Dios te va a ayudar de alguna o de otra manera. Oh Jehová, sálvame, ahora te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Sálvanos, Señor.